Bienvenidos una vez más a nuestro canal. QU Copyright alegró inmensa tenerlos a QU, listos para un nuevo viaje por el fascinante mundo de las telenovelas. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y vibras increíbles. Y si la vida les estuvo jugando una mala pasada, no se preocupen, esperemos que este vídeo les sirva como un pequeño más menos o rayito de sol para iluminar su dúa. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en un momento que es pura dinamita, un instante cargado de emoción superíndice 3N, pasión superíndice 3N y por QU Copyright no decirlo, un drama digno de los mejores culebrones. Vamos a desmenuzar, a diseccionar, a vivir intensamente ese momento IQ superíndice 3 Nico protagonizado por nuestra adoradísima Demet, ese instante crucial en el que con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora, la voz quebrada por la angustia, le suplica con desesperación superíndice 3N a Khan, no me dejes por favor. ¡Ay, Dios mío! Solo de recordarlo se me eriza la piel, se me hace un nudo en la garganta y se me llena el alma de emoción superíndice 3N. Vamos a meternos de lleno en esta escena, como si fuéramos detectives emocionales, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada que intercambian Demet y Khan. Vamos a intentar descifrar los secretos que se esconden detrás de sus ojos, las verdades que se ocultan en sus silencios, los sentimientos que se desbordan en sus acciones. Vamos a intentar comprender QU Copyright es lo que lleva a Demet, una mujer fuerte e independiente, a caer en ese pozo de desesperación superíndice 3N, a mostrar su lado ese vulnerable y a rogar por el amor de Khan. Y por supuesto vamos a dejar volar nuestra imaginación superíndice 3N a especular un poquito sobre la reacción superíndice 3N de Khan. ¿Será capaz de escuchar la súplica de Demet y abrir su corazón superíndice 3N a la compasión superíndice 3N? ¿O por el contrario se mostraru implacable y se marcharu para siempre, dejándola con el corazón superíndice 3N hecho trizas y el alma destrozada? Todo esto y muchísimo a continuación superíndice 3N. Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorurgine de las emociones y nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles algo súper importante, algo que me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gusta lo que hacemos a QU en el canal, si se divierten con nuestros análisis, si sienten que forman parte de esta maravillosa comunidad virtual que hemos construido juntos, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de demostrarnos su apoyo, de animarnos a seguir adelante y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y además, ese es gratis. QU Copyright ese se puede pedir. Es un ganar-ganar en toda regla. Ahora mis queridos amigos, sin ese preámbulos vamos al grano, como dice el dicho. No me dejes por favor. 3 palabras. Aparentemente sencillas, pero que encierran en su interior un universo infinito de dolor, de miedo, de inseguridad, de anhelo, de esperanza. 3 palabras que dependiendo del contexto en el que se pronuncien, pueden tener el poder de cambiar el rumbo de una historia, de unir corazones para siempre o de separarlos irremediablemente. Pero QUL es el contexto en esta situación superíndice 3N en particular. QU Copyright circunstancias han llevado a Demet, una mujer que siempre se ha mostrado fuerte e independiente, a arrodillarse emocionalmente ante Khan y a rogarle de esa manera. Bueno, para entenderlo bien, para sumergirnos en las profundidades de esta escena y captar todos sus matices, tenemos que recordar un poco la historia de amor y desamor entre estos dos personajes. Demet, generalmente fuerte, segura de sí misma, con una personalidad arrolladora que no deja indiferente a nadie, se muestra sorprendentemente vulnerable ante Khan. U con diéresis por 1000 L por su parte a menudo enigmático, reservado, con una coraza invisible que le impide mostrar sus verdaderos sentimientos, representa para Demet una figura de estabilidad, de seguridad, de protección superíndice 3N, al menos en apariencia. Pero como suele suceder en las telenovelas, y en la vida real, la relación superíndice 3N entre Demet y Khan no es un camino de rosas, ni mucho menos. Plagada de obstáculos, de malentendidos, de terceros que intentan separarlos, de secretos inconfesables, de mentiras piadosas y no tan piadosas. Quizá es una infidelidad que ha dejado una cicatriz profunda en el corazón superíndice 3N de Demet, un secreto del pasado que sale a la luz para atormentarlos, una confusión superíndice 3N alimentada por chismes malintencionados y manipulaciones arteras. Las posibilidades son infinitas y precisamente por eso nos encantan las telenovelas, porque nos permiten explorar todas las facetas del amor, con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus tristezas, sus momentos de gloria y sus abismos de desesperación superíndice 3N.
Imaginemos la escena en nuestra mente como si estuviera copyright Ramos allí mismo, presenciándola en primera fila, Demet, con los ojos vidriosos, inundados de lágrimas que amenazan con desbordarse, las mejillas sonrojadas por la emoción superíndice 3n, la respiración superíndice 3n entrecortada por el llanto silencioso, se enfrenta a Khan. U con diéresis por 1000 L con la mirada fría, distante, impenetrable, casi impasible. Ella intenta acercarse, tocarlo, buscar su consuelo en un abrazo, pero U con diéresis copyright L se mantiene firme, como una estatua de hielo, inamovible ante su dolor. La tensión superíndice 3n en el aire es palpable, casi se puede cortar con un cuchillo. Se siente la electricidad estúltica, el peso de las palabras no dichas, el eco de los silencios que gritan mu, ese fuerte que cualquier alarido. Khan, por favor, escúchame, suplica Demet con la voz temblorosa, apenas un susurro que se pierde en el viento. Su copyright que he cometido errores, su copyright que he dicho cosas que no debo, su copyright que te he lastimado, pero te juro por lo mu, ese sagrado que te amo. Te amo mu, ese que a nada en este mundo. Eres mi vida, mi aire, mi razón superíndice 3n de ser. No puedo imaginar mi vida sin ti. No me dejes, por favor. Y entonces el silencio. Un silencio ensordecedor, abrumador, que pesa como una losa sobre sus corazones. Un silencio que lo dice todo, o que no dice nada. Un silencio que puede ser la antesala de la reconciliación superíndice 3n o el preludio de la ruptura definitiva. Khan la mira fijamente con una intensidad que traspasa el alma, pero sin decir una palabra. Sus ojos son un enigma indescifrable, un laberinto en el que Demet se pierde sin encontrar la salida. Demet siente que se le estu quebrando el alma, que su corazón superíndice 3n se estu, haciendo aún más menos a es. ¿Acaso no siente nada? ¿Acaso todo lo que han vivido juntos, todos los momentos compartidos, todos los seu más menos os construidos, no significan nada para con diéresis copyright L? En ese momento Demet podrá estar recordando los momentos felices que han compartido, las risas lidas, los besos robados, las caricias tiernas, las promesas de amor eterno susurradas al oído bajo la luz de la luna. Pero también copyright N podrá estar reviviendo las peleas amargas, las discusiones acaloradas, los celos enfermizos, las dudas paralizantes que han marcado su relación superíndice 3n y que han minado poco a poco su confianza. Un torbellino de emociones encontradas que la abruma y la hace sentirse ese vulnerable que nunca. La desesperación superíndice 3n la invade como una ola gigante, arrastrándola hacia el fondo del ocu copyright ano. Siente que es tú perdiendo a la persona que se ama en el mundo, a su alma gemela, a su compau más menos héroe de vida. Siente que su mundo se es tú desmoronando a su alrededor, que su futuro se es tú volviendo oscuro e incierto. No me dejes, Khan, por favor, repite esta vez con ese fuerza, con ese urgencia, con ese desesperación superíndice 3n. Te necesito. Te necesito a mi lado. No su copyright Q copyright arua sin ti. A Q es donde la interpretación superíndice 3n de la actriz que interpreta a Demet se vuelve crucial, fundamental para transmitir la emoción superíndice 3n de la escena. La expresión superíndice 3n de su rostro, la forma en que tiembla su labio inferior, el tono entrecortado de su voz, la forma en que mueve las manos buscando un apoyo, una respuesta, todo comunica su dolor, su angustia, su miedo paralizante a perder a Khan. Es un momento de vulnerabilidad extrema, de desnudez emocional, que conecta con el espectador a un nivel muy profundo. Porque todos en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido ese miedo irracional a ser abandonados, ese temor a perder a la persona que amamos, ese vacuo inmenso que deja la ausencia. ¿Pero Q copyright piensa Khan en ese momento? ¿Q copyright pasa por su cabeza? ¿Q copyright se esconde de esa mirada impasible? ¿Es tú realmente decidido a dejarla para siempre, a borrarla de su vida como si nunca hubiera existido? ¿O es tú simplemente probando su amor, poniendo a prueba su paciencia, esperando una seu más menos al que le demuestre que Demet realmente lo ama y que es tú dispuesta a luchar por su relación superíndice 3n? Kizu ese cantambiu copyright n es tú sufriendo en silencio, ocultando su dolor de una máscara de indiferencia. Kizu ese tambiu copyright n tiene miedo a ser herido, a ser engau más menosado, a volver a confiar en alguien que lo decepcione. Kizu ese es tú luchando contra sus propios demonios internos, contra sus propias inseguridades, contra sus propias dudas.
No olvidemos que aunque a veces parezca frío e indiferente, también Copyright N es un ser humano de carne y hueso, con sentimientos, con debilidades, con miedos. La reacción superíndice 3N de Khan ante la súplica desesperada de Demet puede ir en muchas direcciones, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Podrá ablandarse ante su dolor y abrazarla con fuerza, dice Copyright dándole que nunca la dejaru, que siempre estaru, a su lado para protegerla y amarla. Podrá permanecer impasible con el rostro inexpresivo, dándole la espalda y marchándose sin decir una palabra, dejándola sumida en la desesperación superíndice 3N. O podrá adoptar una postura intermedia, mostrándose comprensivo pero firme en su decisión superíndice 3N de alejarse, explicándole que ya no puede seguir sufriendo, que necesita tiempo para sanar sus heridas y encontrar la paz interior. En cualquier caso, la escena de Demet suplicándole a Khan no me dejes, por favor, es un momento clave, un punto de inflexión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. Es un momento que puede marcar el principio de una nueva etapa, de un arec. Conciliación superíndice 3N definitiva, o el final definitivo de su historia de amor, un punto final que selle su destino para siempre. Y nosotros como espectadores estaremos al borde de nuestros asientos, con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o, esperando ansiosamente para descubrir Q copyright va a pasar, Q copyright decisión superíndice 3N tomaru caniceu superíndice 3 mo afectaru la Demet. Y ahora, mis queridos amigos, después copyright S de este intenso viaje emocional, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos analizado a fondo la escena en la que Demet le suplica a Khan que no la deje, hemos explorado las posibles razones que la llevan a ese punto de desesperación superíndice 3N, y hemos especulado sobre la reacción superíndice 3N de Khan. En resumen, esta escena representa un momento de vulnerabilidad extrema para Demet, un momento en el que se muestra completamente expuesta y dependiente del amor de Khan. La reacción superíndice 3N de Khan determinaru el futuro de su relación superíndice 3N, y nos mantendrú, a todos en vilo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y escuchar sus opiniones. Asu que por favor, du copyright genme sus comentarios abajo. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la escena? ¿Creen que Khan deberá perdonar a Demet? ¿Creen que su relación superíndice 3N tiene futuro? Los leo con atención superíndice 3N. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, vivan sus emociones a flor de piel, como si estuvieran protagonizando su propia telenovela.